Bonjour à tous, ici Daniel Dargy, expert conseil en construction et en investissement immobilier. Aujourd'hui, je me trouve à Punta Cana, en République dominicaine, dans un méga projet de construction en compagnie de 3 chefs de projet qui viennent de différentes parties du monde. Il y a José Colombiano, il est project manager. Angel, voilà Angel. Hola, Angel, il est directeur du plan de production du béton, et Luis, qui est directeur général de tout le projet immobilier de construction. Entonces, nos podemos, gracias primero para permitir hacer esta entrevista, para informar a la gente de cuál es su trabajo y en qué consiste la obra aquí. Primero, Ángel, ¿nos puedes contar un poco qué vemos aquí atrás y cuál es tu función? aquí estamos viendo son 2 plantas de hormigón con una capacidad de carga de 80 metros cúbicos cada una. Donc, il y a 2 plans de béton avec une capacité de 80 mètres cubes. Mi función dentro de acá en un principio fue toda la construcción, después empezamos con la parte operativa y después la parte de calidad. Calidad se ha ido paso a paso hasta que empezó a funcionar la planta. Hoy se maneja la parte de logística y distribución. Donc, assez mucha información. Sí. La première fonction, ça a été pour lui de faire l'installation des 2 plans de béton. Después de l'installation, ¿qué hiciste? Después de la instalación, lo que fue hacer todo lo que sería el proceso con laboratorio de la formulación. Donc après, il a mis en place tous les processus de formulation des laboratoires pour contrôler la qualité du béton. Después de eso se dio inicio a la elaboración. Après, une fois que ça s'est mis en place, ben là, après, il peut commencer à produire du béton pour le fournir au chantier. Entonces, yo me imagino que esas 2 plantas fue más que imprescindible porque a la cantidad de tamaño del proyecto es necesario que tengas algo disponible cerca. Sí, es una peculiaridad que tiene este proyecto en sí, que tiene su propia planta de hormigón. No cualquier proyecto ahorita tiene su propia planta. O sea, todo el hormigón que sale de aquí está destinado para el proyecto. Donc, bien sûr, c'est assez particulier à ce projet ici. C'est pas tous les projets immobiliers qui ont un plan de béton dédié à eux, mais étant donné l'envergure, la grandeur du projet, c'était presque une nécessité, une obligation d'avoir ça sur le chantier pour ne pas dépendre non plus de fournisseurs externes, mais aussi pour avoir la quantité. Et je tiens à mentionner, pendant que j'ai l'information, parce qu'on m'a déjà dit avant, que beaucoup de matériel d'excavation vont servir pour la création du béton, et ils ont même acheté une machine pour faire la séparation de toutes les bières et le sable et traiter la qualité du sol afin de pouvoir le réutiliser en béton pour la production du béton. Entonces, dentro del proceso de excavación, utilizar ese material para también producir el hormigón. Para que el laboratorio funcione, sí se puede utilizar para la fabricación de hormigón. No todo funciona por las características del material. Para eso se hacen los estudios de laboratorio. Sin embargo, la inversión que se hizo acá es estratégica y fue resultado del análisis de la necesidad del proyecto, tanto financiera como operativamente, no solamente para servir a este macroproyecto, sino a todos los otros macroproyectos que tenemos en la región de Punta Cana, porque tenemos una capacidad muy alta de producción y esta va a ser nuestra base de operación mientras que podamos atender esta región. La particularidad de esta planta es que es transportable. Esa planta va a servir también para otros proyectos fuera de esta zona. En la zona de Punta Cana, Para todo Punta Cana. para todo Punta Cana. No solamente para el proyecto aquí. Tiene privilegio de Atlántida, pero Le plan de béton va servir également pour un projet immobilier
dans toute la région de Punta-Cana, pas seulement pour la police. C'est sûr qu'il va y avoir un privilège qu'ils vont utiliser en premier où il y a un besoin. Et lorsqu'il n'y aura pas de besoin, ben, ils vont pouvoir le vendre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti que te fue a Ted y Luis. Muchísimas gracias, bienvenido. Donc, si vous avez d'autres questions, vous voulez en savoir plus, comment utiliser enregistrer de vitesse, tout le Canada, dans d'autres régions, dans d'autres solutions, tu sais, à votre contact. Merci. Et à la prochaine.